Escuche con mucha atención. En Hechos capítulo 6, dice la Biblia, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, es decir, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Te estoy hablando de la iglesia apostólica, la iglesia dirigida por los apóstoles, cuyo primer pastor fue Pedro, el apóstol Pedro. Era una iglesia saturada de milagros. Nosotros leemos las descripciones de la iglesia primitiva, vemos los milagros, su forma de compartir, vemos la generosidad, vemos el compañerismo, y quizá nosotros deseamos haber sido parte de esa iglesia, entre comillas, impecable o perfecta. Pero en realidad la iglesia primitiva tuvo problemas como los problemas que tenemos nosotros en la iglesia de hoy. Ninguna iglesia ha sido ni será perfecta hasta que Cristo y su iglesia se unan en la segunda venida del Señor. Todas las iglesias tienen problemas. La iglesia donde tú estás tiene problemas. La iglesia donde yo pastoreo tiene problemas. Si los inconvenientes de la iglesia nos desaniman, vamos a preguntarnos: ¿me permitirá una iglesia perfecta ser su miembro? Si soy tan murmurador, si soy tan inconforme, si soy tan egoísta, si soy tan detallista, si soy tan ciego que no me veo. Porque el que murmura, de hecho, ya está mal con Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Murmuración. Y hacían parte de la iglesia. Decían que las viudas de los griegos eran desatendidas por los hebreos. Y vamos a ver aquí, analizamos el ejemplo. ¿Qué decisión se toma cuando sucede eso en la iglesia? En la iglesia que yo pastoreo hay gente que roza con otra, especialmente mujeres. Entonces los 12, guiados por el Espíritu Santo, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo, no es justo. Para nosotros, antes que servir a las mesas, es la palabra, es el ministerio. La palabra es un ministerio, el ministerio de la palabra. Y toman una decisión: vamos a buscar de entre nosotros a 7 varones. Los requisitos son buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Para servir a las mesas se necesitaba buen testimonio y sabiduría. No solo para ministrar, para predicar, para cantar, no, para servir a las mesas. Y dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por eso Dios los usó tanto. Mira, te voy a decir algo. Si Dios te llamó, pon en alto ese llamado. Valora ese llamado como el ejemplo que nos están dando los apóstoles aquí. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entre ellos estaba Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. Imagínense, Esteban. Te estoy hablando de Esteban, te estoy hablando de Felipe. Primero sirvieron y después fueron a un ministerio, a otra clase de ministerio. Hay gente que no le gusta ser ujier. Sería bueno filtrar a los hermanos. En otras congregaciones se le dice servidores. Hay gente que nunca ha servido, pero quiere que le sirvan. Quiere que le sirvan. Dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Es decir, los aceptamos y ustedes a partir de este momento van a servir aquí en las mesas. Después Dios los distribuyó a diferentes ministerios y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén,
también muchos de los sacerdotes obedían a la fe. Crecía la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué de bueno tiene esa iglesia? Que arreglaba los problemas. Y que a pesar de que había murmuración, había gente que se sometía. Y donde hay sometimiento, hay crecimiento. Donde hay sometimiento, hay bendición. Donde hay sometimiento, la iglesia y la sociedad es bendecida, hay respeto, hay autoridad. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hay que predicar, hay que evangelizar, hay que predicar y predicar y predicar. Y eso redunda siempre en crecimiento de la iglesia. Hay que predicar por las redes, hay que predicar personalmente, hay que predicar por las calles, hay que predicar, hay que predicar. Entonces estamos viendo, mis queridos hermanos, estamos viendo que cuando hay un problema en la iglesia y los líderes nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, hasta ahí llegó el problema. ¿Quieres que se arregle tu problema? Déjate guiar por el Espíritu Santo y vas a decir lo que yo estoy diciendo. Entonces, cuando te dejes guiar por el Espíritu Santo, hasta ahí llegó el problema. Bendiciones.